Muchas gracias. El doctor Gonzalo Fernández, Gonzalo, me ha dejado extendida la mano para que yo pueda introducir este tema. Bueno, él dice, hay necesidad de la reforma del código, de tener un código penal acorde a los tiempos. Es cierto, nosotros tenemos un código del año 1934 que tiene su basamento, basta leer las primeras disposiciones del código, en la peligrosidad. No juzgamos a la persona por lo que hizo, sino más bien por lo que es. Incluso a veces por lo que no hizo, porque puede haber en el delito putativo, en el delito imposible, una responsabilidad cuasi penal por vía de medidas de seguridad preventivas que se apliquen a personas que no han delinquido. Si yo quiero entrar en mi casa, violar mi domicilio entrando en mi casa con una ganzúa, estaré realizando lo que se dice un delito putativo, o sea, un hecho lícito bajo la convicción de ser ilícito. ¿Qué tiene que ver el derecho penal en eso? No tiene nada que ver. Pero no se olviden que Irureta copió, yo creo que no lo copió, creo que adaptó el Código Penal italiano, pero el Código Penal italiano venía con la idea sociológica de Ferri. Si ustedes leen el artículo 48, numeral tercero, sobre la posibilidad, o mejor dicho, la necesidad de que el juez declare habitual, si no se oye mejor, ¿no? De que se declare habitual a una persona, verán ustedes que el sujeto tiene que haber cometido el X delito después de la condena y el juez debe declararlo habitual en función de parámetros completamente extrahechos. Él tendrá que ver la inclinación particular del sujeto hacia el delito, su inclinación a la ociosidad, las relaciones que cultiva, el contacto con delincuentes, con personas vinculadas al delito, probablemente con sus abogados, que nosotros, como dice Gonzalo, vivimos del delito también, la inferioridad moral del medio en que actúa y todas otras circunstancias análogas. O sea, estamos juzgando a un sujeto en clave de peligrosidad, prácticamente no por lo que hizo, sino por lo que le pasa. De manera que la pena será algo epifenoménico, de la misma manera que le sucedió el delito, bueno, de la misma manera le sucede la pena. En noviembre del año 22, el señor presidente de la Cámara, el doctor Ope Pasquet, me hizo el honor de encomendarme la redacción de una reforma, digamos, una adaptación del Código Penal en base justamente a nuevas claves de política criminal. Y eso fue lo que yo hice durante todo el año 23, lo presenté el 21 de noviembre del año 23, creo que tiene ingreso formal el 29 de febrero de este año en la Cámara de Diputados y por si interesa, no tengo el número de repartido, pero sé que ingresó a la Cámara de Diputados con esa fecha. ¿Qué tiene este Código Penal que propongo? Bueno, les voy a adelantar una novedad, no es perfecto. Tampoco es una idea completamente original, recoge las ideas fundamentalmente de Cairoli, a quien se le encomendó el primer proyecto. Cuando yo estuve preparando ese libro que salió mencionado, el Derecho Penal desde la Constitución, tuve especialmente en cuenta el proyecto Cairoli, lo incorporé al libro con lo que me parecía de acompañar y con lo que me parecía de criticar,
y en la parte general de este código he puesto esas ideas fundamentales. Fundamentalmente sobre, acá hay tanta cosa para hablar. ¿Cuánto tenemos? Media hora. Bueno, avísenme. La cuestión de la pena, y eso se ve últimamente con gente que ha cometido delitos hace muchos años, décadas, que hoy, como dijera Neruda, nosotros los de entonces no somos los mismos. Estoy hablando de los militares, vamos a ser claros. Y que, en definitiva, el ser sometidos a una condena no agrega ni quita nada a la necesidad de castigo, porque por algo existe la prescripción. Es cierto que se maneja que en materia de lesión de derechos humanos, los delitos cometidos en la dictadura son imprescriptibles, es una tesis que ha sido apoyada, que ha sido controvertida, pero no importa, eso está instalado en la jurisprudencia. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles por diversas convenciones y por diversas leyes que asisten. El gran tema es que dos leyes de amnistía, o como se le quiera llamar, de caducidad o de anulación mediante, que fueron repudiadas cuya impugnación a la vez no fue acompañada por el pueblo oriental, 16 de abril del 89, octubre del 2009, en dos instancias se le preguntó al pueblo: ¿quieren mantener la ley de caducidad? Sí, la queremos mantener. ¿No la quieren derogar? No. ¿La quieren anular? No. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que durante todo ese tiempo la ley, es decir, no hubo persecución penal, más todos los recursos de inconstitucionalidad que hubo en la década siguiente. Entonces, lo que tenemos es que hoy una persona, más allá del crimen que haya cometido, está absolutamente alejada del hecho, y sobre todo el problema de la pena, de acuerdo al artículo 26, que tiene por objeto la reeducación, la resocialización, la reinserción de la persona en la sociedad, está operando en el vacío. Es como una ventana sin vidrio. Usted la abre y la cierra y el efecto es el mismo. No tiene funcionalidad alguna desde el punto de vista del artículo 26. Entonces, una de los propósitos que habíamos puesto en el código, en el principio de culpabilidad, era la de hacer funcionar esta pena que no tiene ningún sentido aplicada a personas de 80, 90 años. Tengo un caso, Gonzalo ha mencionado algún caso, yo tengo algún caso de un médico que tiene 92 años hoy, el fiscal le pide una pena de 14. Yo supongo que el Estado, además, como en esos mensajes y saludos de fin de año, en este caso el Estado con la petición fiscal acompaña un deseo de larga vida al sujeto para que pueda cumplirse los 14 años que le pide. Entonces, ustedes ven que hay una descoordinación entre la pena y el delito. La pena tiene que ser pronta, tiene que ser una aplicación razonablemente inmediata al suceso del delito, porque si no pierde sentido y pierde sentido constitucional. Por eso es que una de las propuestas era: sea cual fuere la pena privativa de libertad que corresponda a un delito, el juez deberá moderarla para impedir que, por circunstancias del caso, edad, enfermedad u otra similar, ella se torne previsiblemente en prisión de por vida, en cuyo caso deberá sustituirla total o parcialmente
por medidas alternativas que posibiliten el cumplimiento de los fines de la pena establecidos en el artículo 26, inciso segundo de la Constitución de la República. O sea, un poco la idea es hacer constitucionalmente viable la pena, sobre todo la pena privativa de libertad. El otro gran tema es el del bien jurídico. Acá yo no le voy a dar clases a Gonzalo porque las clases me las dio él en el libro que publicó sobre bien jurídico. Y por lo que yo recuerdo, el bien jurídico, corrígeme Gonzalo si estoy mal, el bien jurídico tiene 4 funciones. Una de ellas es la de la función fundamentadora, que es no cualquier cosa puede ser bien jurídico. La camiseta de Peñarol, por más respeto que nos merezca, o la camiseta de Nacional, hagámosle esa concesión, no puede ser como el famoso gorro de Gessler en el ejemplo de Roxin, un tirano que cuando no estaba en presencia había puesto colgado un gorro en una rama del árbol, y entonces la reverencia que se le debía al tirano, que era inclinarse, se le debía al gorro porque el gorro representaba al tirano. Entonces, aquel que incumplía inclinarse ante el gorro de Gessler era sancionado. Bueno, hay cosas que no pueden ser bienes jurídicos y en eso estamos bastante de acuerdo. El gran problema esa es la función fundamentadora, que viene de la mano con la función legitimadora del bien jurídico, en el sentido de que una ley que proteja la camiseta de Nacional o de Peñarol o de Fénix, es decir, no va a estar legitimada. Y después hay una función que es muy importante, que es la función orientadora del bien jurídico. Siempre, como decía Camarota, Aldo Camarota, los años pasan más rápido que los días. En el año 95 se terminó de podar el último requisito que tenía la asociación para delinquir, que venía de 4 personas o más, podado por el año 72, quedaron 2, y la necesidad de que la asociación se hiciera para cometer delitos. Con el tema de las narcobandas, no sé qué, las bandas organizadas, se dijo, no, tiene que ser un delito solamente. Entonces quedaba los que dos se asociaran para cometer delito, uno solo bastaba, serán castigados. Lo que le ponía a Langón en la perplejidad de decir, bueno, ¿y cómo se distingue esto de la asociación para delinquir de la conspiración? Porque en definitiva la conspiración es eso, la unión de 2 o más personas que se conciertan para realizar un delito. Y acá yo me acordaba de la función orientadora del bien jurídico. En este caso el bien jurídico es el que decide, es la paz pública. Una mera asociación, una mera concertación para cometer un delito no produce el efecto perturbador de la paz pública que puede producir la asociación de narcos que funcionan como banda y que esa sí es perturbadora de la paz pública. Entonces el bien jurídico tiene esa función, la función de orientar la interpretación y también la creación de los delitos. Y después tiene una función clasificadora que es el delito contra la patria, contra la vida, contra la libertad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mí en clase siempre Eduardo Lombardi, mi querido compañero de docencia, debe estar ya un poco aburrido de la comparación. Yo siempre rememoro la esfera de Pascal. ¿Qué era la esfera de Pascal? Está en sus pensamientos cuando él decía que el universo es una esfera cuyo centro está por doquier y su circunferencia en ninguno. Yo imagino el espacio de las libertades como la esfera de Pascal, o sea, una esfera que siempre tiende a expandirse, al contrario de las restricciones que, entre otros, impone el derecho penal.
a través del artículo 10 de la Constitución. Yo diría el artículo 10 y la esfera de Pascal andan ahí, porque las acciones privadas de las personas que de ningún modo afectan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, ¿cuál es el centro en torno al cual se puede concentrar la autoridad de los magistrados? El bien jurídico. Y el bien jurídico ha tenido también una evolución expansiva, al punto de que pasamos de aquellas cosas de que se cuentan, pesan o miden en Feuerbach como la lesión del derecho subjetivo, a situaciones útiles como la redefinición de Roxin, que son propias de un Estado social de derecho. En definitiva, el bien jurídico adquiere una sutileza cada vez más sutil, y al final que corre el peligro de transformarse en aquellas ninfas que eran capaces de danzar un sueño en el poema de Goethe, de tan sutiles que eran. Entonces, me parece a mí que tiene que haber un especial cuidado del derecho penal en lo que nos prevenía Gonzalo, o sea, en dejarle al derecho penal ese papel de subsidiariedad, del principio de subsidiariedad del que hablaba Mir Puig, no la máxima prevención necesaria, prevención posible, sino la mínima prevención imprescindible. Eso, el ejemplo clásico es el derecho penal no se mete cuando en un choque lo que resultan dañados son los autos y no las personas. Eso el derecho penal no tiene nada que hacer, pero sí hay un amplio campo para el 1319 y el aspecto reparatorio del delito, del cuasidelito. Pero casualmente hace unos meses me consultaron sobre, no pretendo tener la autoridad de ser el único consultado, sobre la viabilidad del delito ecológico. Y ahí tienen ustedes una situación en donde uno dice, el derecho penal, ¿qué papel tiene que hacer en la ecología cuando las medidas administrativas que se viene tomando son aparentemente eficaces? Yo leía las actas y leía con mucha atención las propuestas del Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente, y tal parecía como que el Uruguay está atrasado con respecto a otros países que tienen el delito ecológico. Y a mí me parece que el delito ecológico tiene una serie de complicaciones, de bemoles, dirían los músicos, que me parece que da para pensarlo antes de establecer un delito que ese sí va a tener contornos evanescentes, porque ¿cuál es el daño significativo para el ambiente respecto de determinados hechos? Sí, obviamente, entre el arrojamiento de un petardo y la bomba termonuclear hay una gran diferencia. Uno es indiferente al ambiente y el otro causa daños irreparables. Y se me ocurrió que una de las posibilidades para el delito ecológico, y así lo sugerí, sería el criterio de gravedad. Y la gravedad la tomé de una disposición del Código alemán, que ya no existe, que estaba dada por la dificultad importante o la imposibilidad de reparar el daño causado por el hecho que afecta la ecología. En fin, me parece a mí que el principio de intervención mínima es un principio a cuidar, sobre todo cuando ese núcleo que digamos que era la piedra del zapato de la libertad, de la autoridad de los magistrados,
autoridad específicamente restringida a la imposición de una pena, se está expandiendo. Hoy hay que leer, basta leer el diario para ver que ya no es el delito ecológico, sino cualquier acción pasa de los diarios a la discusión parlamentaria y de la discusión parlamentaria a una ley. El hurto de cables es especialmente nocivo, entonces aumentamos el mínimo del hurto de cables. Pero acá termino, ¿cómo estoy? Acá termino. Obviamente me adhiero a lo que dice Gonzalo con respecto al tema del proceso penal actual. Tenemos el proceso abreviado, que yo diría que ni es proceso ni es abreviado. Es un acuerdo donde se escatima al juez o se le selecciona al juez los hechos en base a los cuales fiscal y defensa han acordado la condena, de modo que ya el derecho no es, como decían los escribanos, ius est quamque notamus, sino ius est quamque acordamus. El cerno del derecho, el cerno de los hechos que antes pasaba por un juez demasiado invasivo en su potestad, investigaba, procesaba y luego condenaba, ahora ha pasado a ser una especie de penitus extraneis, un extraño completo a un acuerdo que ya le llevan las partes, con perdón, quiero ser respetuoso, como quien lleva un negocio o un escribano a quien respecto del cual el escribano hace una homologación. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ¿qué es lo que pasó? El juez no lo sabe. Lo saben las partes. Y las partes le seleccionan aquello que debe resolver. Y a veces lo seleccionan mal, porque ya que Gonzalo cometió la crueldad de comentarles un caso, yo les comento otro caso en el que no tuve intervención, pero que estuve a punto de intervenir. Me llaman por un caso, era un hincha de Peñarol. Bueno, ¿de qué va a ser? Clásico femenino. Había un señor que tenía una tienda donde vendía, desgracia para él, banderas, gorras y cosas de Nacional. Tenía una especie de tienda de madera. Entonces llegó la marabunta peñarolense, le pasó por arriba, le destrozó completamente la tarima esa, y después uno que no llegó a ser defendido mío, en un acto de grandísimo honor guerrero, viendo que el hombre estaba distraído, juntando sus cosas, ahí desesperado, le pega flor de puñetazo. El hombre no se cae, pero no le da importancia el puñetazo y sigue juntando sus cosas. Esto está filmado. Entonces, el que le pegó el puñetazo se va, levanta los brazos festejando el heroísmo de su travesura, y después se da cuenta que va a precisar un palo de esos que habían quedado como reliquias de la tienda, y va y se apodera del palo para seguramente atentar contra algún auto, alguna cosa por el estilo. Entonces ese caso fue juzgado por rapiña, y creo que no tengo que decirle a la respetable concurrencia que eso no es rapiña, ¿no? Que una rapiña no es una yuxtaposición de violencia y despojo, sino que la rapiña es violencia más para el despojo. Es decir, el despojo no tiene que ser ocasional, sino que tiene que ser esencial, constitutivo de la. Bueno, y ese señor se comió 2 años y pico de penitenciaría, porque derechamente la dogmática, eso a lo que nos tenemos que ajustar, no funcionó. Más allá de eso, y aquí termino,
digamos que en muchas ocasiones es el propio defendido el que dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que tengo? Bueno, ahora viene una etapa de investigación, después viene juicio, y nosotros tenemos testigos. No, doctor, no. ¿Y qué me ofrece? Y le ofrecen tanto. Bueno, capaz que el juicio abreviado tiene el mérito aquel que se le atribuía a von List de separar las funciones de la pena, intimidar al que es intimidable, reformar al que es reformable y apartar al que ni es reformable ni intimidable. Con lo cual, el abreviado vendría a ser una especie de sustitución de lo que teníamos en aquella época, en el viejo código, la suspensión condicional de la pena. Bueno, el delito es leve, el sujeto es reformable, es intimidable, no lo vas a poner en prisión preventiva. Y entonces, al final, lo que el sujeto tenía era una pena de papel, con lo cual nos retrovierte a la función legislativa, legiferante, y nos preguntamos, ¿estamos dictando penas de papel que en el fondo y en muchos casos, en la mayoría de los casos, terminan siendo condenas de papel que en definitiva el sujeto no va a sufrir o no va a sufrir especialmente? Y bueno, es eso, un poco el derecho penal enfrentado a su práctica, aquello que decía Belling, ¿no? Que el derecho penal es incapaz de tocarle un cabello al delincuente, pero el derecho procesal penal es capaz de arrancarle una buena parte de la cabellera. Entonces, no solamente qué es lo que vamos a penar, que ya es un problema y ya tenemos un tema de expansión del derecho penal, sino cómo lo vamos a castigar. Y eso es la respuesta la que dan los operadores, que la dan muy pocas veces con el juicio oral famoso al que el código apuntaba como la panacea, sino esos acuerdos en donde, al revés de el juez tener demasiada jurisdicción como tenía antes, ahora hemos pasado a tener un juez sin jurisdicción, salvo cuando tiene que resolver cuestiones de garantía y resolver un juicio oral. Y creo que he abusado de ustedes y vuestro tiempo, y con esto lo terminamos. Muchas gracias.